Bienvenidos a Mesa Central, a raíz de todo lo que estamos conversando, a través de todas nuestras plataformas, en T13, en T13.cl, en T13 Radio también. Y ya estamos con nuestro primer entrevistado, uno de los protagonistas de esta semana también, Giorgio Jackson, jefe político del comando de Gabriel Boric. Bienvenido a Mesa Central. ¿Cómo estás, Giorgio? Muy bien, Álvaro. ¿Cómo estás? Buen día. Felices fiestas a todas las personas que nos están viendo en la casa. Sí, una Navidad distinta, me imagino. Sí, bastante distinta. Bueno, poder tener un ratito con la familia también fue importante. En campaña, en general, lo saben quienes son familiares de personas que han estado involucradas en campaña. Se hace muy difícil, así que un saludo ahí a toda la gente que pone el aguante en las campañas. Mis saludos. Sí, entremos en materia. ¿Va a aceptar la invitación del presidente Piñera, el presidente electo, este viaje a Colombia, estas dos cumbres, que podría ser el estreno internacional además? A ver, es importante fijar prioridades. Hoy día, en lo que ha sido esta semana, las prioridades, por cierto, han habido ciertas llamadas protocolares, ciertas reuniones con distintas instituciones, tanto del Estado como internacionales, que se han tenido. Y durante estas semanas que vienen vamos a estar revisando sobre todo la conformación de equipos, que es parte fundamental de lo que se define como prioridad para esta fase. Y esa invitación que se realizó va a estar dentro de la evaluación en las próximas semanas, así que ahí probablemente tengamos en los próximos días o durante la semana una respuesta, pero siempre entendiendo que la prioridad está en la conformación de equipo y, por cierto, también en jugar un rol importante en la región, pero no necesariamente, no es obligación que sea a través de esta fórmula. Claro, hay razones a favor y en contra, ¿no? Para ir a este viaje. Algunos dicen que no le conviene por la figura del presidente Piñera, porque Prosur también es una de sus iniciativas en materia internacional. ¿Cuál es la evaluación que usted hace, digamos, respecto a los pros y los contras? O sea, efectivamente, hay razones que podrían ser interesantes para ir, sobre todo Alianza del Pacífico, ¿no? Y poder tejer ahí relaciones. Hay que ver si es que va a asistir México, también relaciones con Perú y, bueno, obviamente ahí con Colombia, que son los pilares de la Alianza del Pacífico. Pero, insisto, nosotros todavía no estamos instalando, queremos poner prioridad en la conformación de equipo y veremos si es que hay espacio y también agenda para poder asistir a estos eventos. Sí, solo a esas alturas ya el gabinete debía estar definido, porque sí, el propio presidente electo ha dicho la última semana de enero, por lo tanto ese motivo, la formación de equipo ya debería estar zanjado a esas alturas. Tal cual, el presidente electo ha dicho que el día 22 de enero es el plazo que se ha fijado como límite para poder definir a los equipos que van a acompañarlo en el gabinete. Claro, y en ese sentido ya a esa altura no sería un factor, por eso le planteo. Claro, pero las planificaciones de estos viajes son más extensas que tan solo el momento en el que se viaja, son con preparación previa, pero espero que lo podamos zanjar esta semana o la siguiente para dar tranquilidad de cuáles van a ser el itinerario y la agenda del presidente electo. ¿Qué Gabriel Boric asume el 11 de marzo, el de primera o el de segunda vuelta? Esa es una pregunta que han hecho harto y yo creo que es los dos al mismo tiempo. No creo que hayan, como lo digo en una entrevista que salió hoy día en el diario, no creo que hayan diferencias en el Gabriel Boric que encara la primera y la segunda vuelta, sino que en una segunda vuelta hubo un énfasis necesario en la apertura, desde el lugar que él habla con su liderazgo, hacia personas que no opinan necesariamente igual que él, pero que van a ser necesarias para llevar adelante las transformaciones. Entonces creo que hay una consistencia entre el domicilio, el lugar desde el que él se para y enfrenta las distintas problemáticas sociales y políticas, y también con la necesidad urgente de que estos sean acuerdos sostenibles en el tiempo y, por lo tanto, además del Congreso, en la sociedad poder avanzar con personas distintas a las que votaron por él en primera vuelta, que no fueron su primera opción, pero sí lo apoyaron con mucho entusiasmo en la segunda vuelta y celebraron bastante en todas partes de Chile, lo que nos tiene muy contentos. Sí, a una semana de la elección, ya revisando mejor los datos, se queda claro que el triunfo se lo da principalmente a las mujeres jóvenes, mujeres de menos de 30 años, sectores populares, en fin. Y ahí comienza el debate respecto a si hubo o no un viaje al centro en segunda vuelta por parte de Gabriel Boric. Estuvimos con el alcalde Jau el día jueves acá en Tele 13 Noche, donde decía, eso es un mito, no hubo ningún viaje al centro. ¿Cuál es la mirada que tienen ya una semana? Yo diría que más que siempre se mira esto lineal, como si fuese una sola dimensión, izquierda, derecha. Y por cierto, Gabriel Boric tiene convicciones que lo sitúan en la vereda izquierda dentro del escenario político, pero yo diría que la amplitud no se da solamente en el viraje hacia un lugar dentro de ese eje, sino que hacia múltiples dimensiones. Y yo creo que hoy día hay mucha gente en la casa que no se identifica ni de derecha ni de izquierda. Yo diría que buena parte, cuando uno ve las encuestas, buena parte de las muestras no se definen ni como de izquierda ni como de derecha, y confían más en las personas. Y en este caso creo que Gabriel logró convocar con un discurso que apelaba a mayor confianza
a distintos sectores de la población que no necesariamente se sentían identificados de izquierda, derecha o centro. Y por lo tanto, creo que lo que se logró aplicar en una segunda vuelta fue la idea de amplitud. Y eso, por supuesto, incorpora sectores que se sienten más cercanos al centro político, pero también a personas que se sienten más alejadas de la política. Y yo creo que ese fue el acierto en la segunda vuelta. ¿Tiene el Partido Comunista un asiento garantizado en el comité político, que es otro de los debates de estos días? El mismo Jadwe decía que no era imprescindible. ¿Cómo lo ven? A mí me parece que es importante que las distintas sensibilidades que fueron el núcleo, el corazón de la apuesta de Apruebo Dignidad puedan estar en el debate político constante, permanente, pero eso es una prerrogativa exclusiva del presidente electo. Así que yo me voy a quedar hasta ahí, pero creo que sería importante que todas las sensibilidades, incluido también el mundo independiente, el mundo que viene desde afuera, desde el mundo social, puedan tener espacios importantes dentro de lo que es la conformación, no solo de gabinete, sino de la agenda política, legislativa que se vaya a implementar. Hablemos del gabinete. El ministro de Hacienda efectivamente se va a conocer antes que el resto, debido a esta expectativa que hay, ¿no? Esta petición que le hacen todos los sectores de que haya certidumbre, de que haya señales. ¿Se puede conocer antes que el resto? A ver, Gabriel Boric, el presidente electo, ha sido claro, creo, cuando le han preguntado que él va a tratar de que toda la nominación sea lo antes posible, con una fecha límite del 22 de enero. No tengo ningún antecedente para pensar que va a anunciar algo antes que otra cartera, pero si lo hace es porque va a analizar las distintas variables, pero se está tomando el tiempo porque algo que podría ser negativo también es que por tratar de acelerar un proceso, en este caso de una nominación, después esto sea volátil, como, oye, no, pero quizás no, y se cambia, y eso sería una mala señal. Entonces se está tomando todo el tiempo que sea necesario dentro de este margen de básicamente un mes desde la elección para poder definir los nombres y que esos sean los nombres que entren el 11 de marzo y no tengan que haber cambios entre medio. ¿Molesta esta expectativa, algunos dicen presión, nombres que ya se han bajado incluso? No sé si molesta, es parte del juego. Los medios, la opinión pública hacen especulaciones, es natural que así ocurra. Hay personas que se han sentido interpeladas cuando les dicen, oye, y no tienen ningún antecedente como para poder responder positivamente, así que creo que es parte de lo que sucede generalmente cuando hay nominaciones y nosotros nos vamos a tomar el tiempo tratando de resistir esas presiones para que una vez que el presidente electo nomine sea de manera duradera al 11 de marzo. ¿Va a haber un tema generacional en el gabinete? Debería haberlo, porque en la misma discusión, digamos, Carlos Montes también esta semana conversábamos y nos decía, no, yo siento que tiene que ser gente más joven, de edad media, en fin, ¿va a haber un tema generacional fuerte? ¿Va a haber gente que esté de alguna manera descartada por edad en el gabinete? No creo. Creo que tiene que ser intergeneracional. Creo que a Chile le falta un diálogo intergeneracional. Donde quienes hemos venido quizás de experiencias muy álgidas en lo social y en lo político, no sé, por ejemplo, 8 años que llevamos en el Congreso, no sé, el mismo Gabriel, Camila, yo, Carol, no sé, este grupo que en su momento fue denominado la bancada estudiantil, creo que tiene que haber ese diálogo intergeneracional con quienes han tenido otros procesos de gobierno, procesos en distintas instancias, ya sea internacionales o nacionales, que permitan ese diálogo que quizás con una fractura política intergeneracional que ocurrió en las distintas coaliciones no permitió esa mezcla, esa mixtura que yo creo que va a ser muy necesaria para manejar los tiempos complejos que se vienen. No creo ni que solo la generación joven va a tener todas las virtudes, ni todos los conocimientos, ni sabidurías para enfrentar el momento, que son muy vertiginosos por los temas tecnológicos, el cómo ha cambiado el comportamiento de la sociedad, etcétera, ni tampoco solamente personas que vengan desde solo la experiencia, ¿no?, de muchos años, porque quizás se necesita el dinamismo de los jóvenes. Creo que ahí tiene que hacerse una mixtura que pueda ser virtuosa. Personalmente, ¿qué opina usted de este debate de ampliar o no la coalición, que fue parte de los temas de esta semana, de Apruebo Dignidad? Algunos dicen, que entren nombres que no son de los partidos de la coalición, pero la coalición se mantiene como tal. ¿Cuál es la mirada que usted tiene personalmente sobre eso? Puede ser, hay que estar bien abiertos, ser líquidos en esto. Yo no tengo una fórmula predefinida, creo que hay objetivos de un proyecto político como Apruebo Dignidad, como coalición, que tienen que definirse, pero también hay objetivos que son de gobierno. Y en este caso, el presidente electo tiene muy claro que los objetivos de gobierno son mucho más amplios que los objetivos de una coalición. Por lo tanto, priorizar los objetivos de gobierno para cumplir tanto con varios de los objetivos que son de coalición, pero también con otros que son de la ciudadanía, que no necesariamente se ve interpretada en los partidos políticos, es fundamental. Entonces, ya sea porque se amplía la coalición o porque se genera un marco de entendimiento con otros partidos o con la sociedad civil o
Yo creo que hay que estar abierto a todas esas opciones, no hay que cerrarla ni decir esta es la única forma en la que se puede hacer funcionar. Hay varias partes en el mundo donde los gobiernos, sin tener mayoría en los congresos, sobre todo en regímenes más parlamentarios, han tenido que formar gobierno con gente distinta. Y eso puede ser virtuoso para darle estabilidad, así que vamos a estar muy atentos a esa experiencia tanto afuera, como también la forma en cómo se aplica acá a nuestra realidad concreta. ¿Hasta dónde puede llegar esa ampliación? ¿Tiene límites, por ejemplo, la democracia cristiana, su límite? Es que hay quienes han tomado su propia decisión y no se, esto se hace de a dos o de a muchos, pero la invitación nunca es unilateral, por lo tanto es difícil que si es que hay personas que no quieren participar, uno las fuerce a participar. Entonces ahí por supuesto quienes se han definido como que van a hacer una oposición constructiva, que van a revisar los proyectos, están en todo su derecho de hacerlo y por lo mismo poder construir con quienes sí quieran formar parte del gobierno, no se le puede obligar a nadie a hacer gobierno. Pero a priori, por ejemplo, ministros demócratas cristianos, ¿podría haber? No se está contemplado por siglas. Yo creo que acá el presidente electo lo que nos ha pedido a quienes estamos en su equipo más cercano es poder preparar distintos nombres según competencias, según trayectorias, según capacidades para llegar adelante con los objetivos y no ha puesto como límite ninguna sigla. Así que ahí él va a tener a disposición todos los nombres. Él sabe que también en la coalición hay un respaldo absoluto, libertad de acción que es obvia, es de perogrullo, pero también con un respaldo político esa libertad de acción para que él nomine al gabinete que crea puede llevar adelante estos objetivos y no hay nada descartado a priori, pero como tú dices, es difícil que quienes se definan como oposición, por más constructiva que sea, puedan llegar de manera cómoda a un gobierno. Pero por ahora nadie de la centroizquierda tradicional, de los partidos que formaron la nueva mayoría para poner un marco, está descartado, por ejemplo, para formar parte del gobierno. No hay nadie descartado a priori, pero insisto, hay quienes durante mucho tiempo, quizás durante sus propias gestiones, no estaban de acuerdo con las cosas que queremos impulsar. Sería bien difícil, sería probablemente inconsistente que a cargo de una agenda estén personas que durante su actuar pasado no apoyaron esas agendas. Entonces creo que las señales tienen que ser claras. Gente que haya participado de distintas experiencias, pero que al mismo tiempo tenga una convicción respecto hacia dónde tenemos que avanzar. La gradualidad, los mecanismos, eso por supuesto que siempre es algo discutible y Gabriel, el presidente electo, ha sido bien enfático en decir esa no debería ser el problema. Lo que sí es prioridad es que tengan la misma convicción en cuanto a la dirección que queremos avanzar. ¿Ese criterio corre también para el ministro de Hacienda o ministra de Hacienda que parece tener como un estatus distinto? A mí me gustaría que sí, que corriera para todos, el que pueda haber un objetivo común y para una cartera tan importante como Hacienda. Creo que es parte fundamental, o sea, que esté de acuerdo con que hay que aumentar la carga tributaria de manera significativa, que tenga de acuerdo con tener un sistema de pensiones que ponga en el centro una pensión básica universal de 250.000 pesos y también un sistema de seguridad social distinto, que esté de acuerdo con fortalecer el sistema público de salud para tener un sistema universal. Son cosas que yo creo que son fundantes del proyecto y por lo tanto, si no hay una coherencia con ese proyecto, independiente de la gradualidad, creo que es difícil que se pueda asumir el desafío y creo que las propias personas a las que se convoquen se van a automarginar si es que no están de acuerdo con esos objetivos. ¿Le cuesta todavía decirle presidente electo? Sí, me cuesta muchísimo, pero ya estamos entrenando el presidente electo. Cuando fue a la Moneda del lunes, ¿dónde se vio usted? ¿En el segundo piso, en el Ministerio del Interior? ¿Dónde se ve? Me vi apoyando al presidente electo en lo que él estime más pertinente. Yo estoy a disposición, él lo sabe. Yo tenía otros planes cuando... Inglaterra, ¿no? Cuando me postulé por segunda vez al Congreso y yo dije, bueno, este es mi segundo periodo, yo después me salgo, no voy a la reelección y tenía planificadas otras cosas de crecimiento personal en materia académica, pero por supuesto que esto trunca todo y feliz y honrado de poder aportar en lo que se pueda. Bueno, eso ya no fue, ¿no? No fue. Irse a Inglaterra ya no corre. No hay ninguna posibilidad. Se queda acá. Sí, nos quedamos a apoyar el gobierno de Apruebo Dignidad y de transformación. Ahora, algunos dicen sin entrar, porque ya, sé que me va a decir, esto lo define el presidente electo, pero el cargo, por ejemplo, de ministro del Interior o algún cargo del comité político tiene mucho más desgaste. Muchas veces es un fusible. Un cargo de planificación, como el segundo piso, jefe de asesores, puede ser más duradero, puede durar, digamos, el periodo completo. Tiene un horizonte de tiempo más tranquilo también. Yo estoy de verdad a disposición de lo que se diga. Si hay que ser fusible, se es fusible. Yo no busco en esto algo personal y creo que eso nos caracteriza en nuestra generación. Tanto Gabriel lo dijo en su momento cuando se postuló, él dijo, no tenía pensado esto, no era la aspiración a la que tenía, menos aún temporalmente en esta oportunidad, y tampoco creo en los liderazgos
imprescindibles, porque esos son malos liderazgos. Entonces, en mi caso, lo que se pueda, yo sé que tengo un conjunto de habilidades y también cercanía en la trayectoria del proyecto político que puede servir al proyecto, y donde se me diga, ahí voy a estar. El presidente electo esta semana también ha sido un llamado a no idealizar, hablando de sí mismo, ¿no? Después de este baño de masa, del cariño que se ve en todos lados, no hay que idealizar. ¿Qué hay detrás de ese llamado? Es la humanidad que caracteriza a nuestro presidente electo. Es una persona muy, muy sencilla, muy cercana, que va a tratar todo el tiempo de tener los pies y un cable a tierra, porque de lo contrario, cuando se suben los humos a la cabeza, uno empieza a tomar malas decisiones. Y creo que Gabriel está muy consciente de eso. Y por lo tanto, su círculo más cercano también cumple un rol en esa tarea. Es bien difícil, como tú dices, cuando se genera tanto ambiente festivo y tanta, de alguna manera, comentarios positivos a una persona que tiene que asumir un liderazgo como este, que tenga los pies en la tierra, y Gabriel lo ha logrado, y manda estas señales también de una forma de decir, quiero mantenerme genuino con lo que soy, y yo creo que eso también marca un buen precedente, y la gente lo recibió bien, porque de hecho gente decía, solo el mejor presidente podría haber dicho esto, pero como en broma, se armó un poco de broma ahí en las redes sociales, pero creo que Gabriel lo hace de manera genuina, no lo hace con una doble intención. Él realmente cree que las personas que asumen el poder no tienen que ser ni idealizadas, porque son personas humanas con falencias, con virtudes, como todas, y idealizarlo lo único que te va a llevar siempre es a una decepción, porque crees que la persona es un superhéroe, una superheroína, y eso no ocurre. Somos personas de carne y hueso, Gabriel también lo es, así que es bueno que se sepa eso y tratar de apoyar el gobierno entendiendo eso como un piso y no pensar que va a estar por sobre el bien y el mal siempre. ¿Asustan las expectativas que llegue marzo y decir, mira, es otra cosa con guitarra? No asustan, diría yo, pero te ponen un peso en la mochila. Y yo creo que eso se siente, pero creo que hemos estado preparándonos durante ya mucho tiempo para poder asumir esa carga. Y lo bueno es que la carga no se distribuye en una sola persona, porque la mochila, si es que está pesada y solamente se pone en las espaldas de una persona, se lesiona esa persona, se puede romper la espalda. En cambio, si es que se distribuyen más personas, ya sea el gabinete, incluso en el mundo social, ¿no? Esas agendas pueden llevar con más fuerza. Pongamos un ejemplo, el tema de las 40 horas. El tema de las 40 horas como jornada laboral es un tema que no se lleva solamente desde una vocería de un gobierno, sino que se lleva por ejemplo, lo que vimos esta semana de manera bien espontánea y bien impresionante, en niños y niñas de distintas partes del país que decían, quiero pasar más tiempo con mi familia. Y eso, por lo tanto, la idea de reducir la jornada laboral no descansa tan solo en los hombros de un gobierno ni de un presidente, sino que descansa también en la opinión de miles o quizás millones de personas que van a decirle a sus legisladores, aunque no sean de la coalición de gobierno, oigan, queremos tener más tiempo para pasar con nuestra familia. Los niños y niñas de Chile van a decir, oigan, quiero tener más tiempo con mis padres y con mi madre. Y eso es muy potente. Y yo creo que gobernar no solo pensando en el mapa del Congreso, sino también pensando en cómo la ciudadanía quiere y apoya ciertas demandas centrales, creo que va a ser fundamental para el éxito de este gobierno. A propósito de eso, el mapa del Congreso, un Senado completamente empatado en 25, una Cámara de Diputados donde como bloque no tienen mayoría. Evidentemente, claro, como oposición hay otras cifras que se podría jugar, pero no sabemos cómo va a actuar ahí la centroizquierda, la antigua Concertación. ¿Se ha afinado más cómo van a ser el primer mes de Gabriel Boric en la moneda en términos de proyectos que se van a enviar, en términos de las primeras iniciativas? Estamos trabajando justo en eso. Hay varias fuerzas de trabajo que se están realizando ahora durante este periodo de instalación, de transición entre un gobierno y otro. Y una de esas es cómo afinamos de manera más concreta y ya más práctica aquellas acciones que el gobierno tiene que emprender durante, no sé, los primeros meses. Y esa es una tarea gigantesca que, de hecho, un equipo lo está realizando estos mismos días, está empezando a esbozar cómo aplicar. Y también hay algunas leyes que se vienen sí o sí porque tienen fecha o sea, ya tienen un plazo preestablecido, como el sueldo mínimo, u otras que también tienen que darse en debate durante el primer mes. Así que ahí espero que podamos hacer un buen balance de las distintas señales que hay que mandar en los primeros meses. Reforma tributaria, reforma previsional, un poquito después. ¿Va a esperar, por ejemplo, el resultado del plebiscito de salida? La tributaria debiese ser antes, porque algo que es importante para los desafíos que nos hemos propuesto como programa de gobierno es el poder tener ingresos permanentes para entregar ciertos beneficios que implican un gasto permanente.
Y eso, como es materia fundante y eje rector de la propuesta de gobierno, para nosotros es fundamental que se discuta cuanto antes. Y también, de esa manera, dar la mayor cantidad de certezas jurídicas en materia tributaria. Hay otras certezas que se tienen que dar para que también personas que quieran invertir en nuestro país tengan claro que si bien las reglas van a cambiar, para que haya mayor cohesión social, para que haya menos desigualdad, nosotros lo que esperamos es que las personas también tengan la tranquilidad de que esas reglas se van a mantener después de la reforma. Otra de las frases del presidente electo esta semana es que no quería una convención partisana. ¿Por qué dijo eso? ¿Vieron señales en ese sentido? ¿Fue una advertencia? ¿Cómo hay que leer eso? No, nada de advertencia. El presidente electo ha sido bien enfático en manifestar que confía plenamente en la autonomía del órgano que está redactando la nueva Constitución, pero que al mismo tiempo este no debiese responder tan solo a un interés político partidista. Y eso es evidente porque no hay ninguna coalición ni partido que tenga la mayoría necesaria para generar las normas constitucionales y por lo tanto esas reglas que se definieron en ese entonces en el acuerdo del 15 de noviembre creo que dan garantía de que va a tener que ser una constitución que nos una y yo creo que entre esa constitución que nos una a través de los mecanismos de 2/3 y la Constitución de 1980, creo que va a haber una diferencia sustantiva y yo espero y confío en que ese trabajo se va a realizar de buena manera y vamos a poder tener una nueva Constitución. Tal vez hay una aprehensión respecto a leer los resultados del domingo pasado, el triunfo amplio de Gabriel Boric, como una pista libre, ¿no? Para que la convención tire el tejo pasado, como se dice en buen chileno, sí. Y ahí el llamado al presidente electo. No sé si se refería particularmente a eso, pero ya que sacas el tema del porcentaje y la mayor votación, tú lo decías mientras sonaba Enter Sandman atrás de Metallica, efectivamente uno puede creerse el cuento cuando tiene una votación como esta, ¿no? Y con tanta diferencia, que fue un poco lo que hizo Sebastián Piñera cuando asumió el gobierno, que también tuvo una diferencia cercana a los 10 puntos, y que él, en el fondo, cuando llegaba al Congreso, nos tocaba recibirlo nosotros, decíamos, tenemos un mandato claro y esto es, y así tiene que ser. Por ejemplo, rebajarle los impuestos a los súper ricos y cosas así, decían, no, pero nos dieron a nosotros el mandato. Nosotros, ojo, eso no es tan así. Efectivamente, se te da un mandato, hay un mandato popular para ejercer la presidencia, pero también hay chequeos y balance, ¿no? Y en ese sentido, para el gobierno entrante, va a ser fundamental que no se nos suba el humo a la cabeza y decir, es cierto, tenemos un programa de gobierno, pero sabemos también que esto tiene que dialogarse para que sea sostenible. Lo peor que nos puede pasar, como Chile, como país, es que tengamos propuestas de cambio que después sean revertidas en un corto plazo. Si uno mira los países que nos gusta mirar, ¿no? Países de repente europeos, donde hay estados de bienestar que garantizan muchos beneficios sociales a la población y tienen buenas economías pujantes, innovadoras, que crecen. Los cambios duraderos que hicieron en la época de la posguerra fueron acuerdos que han durado hasta el día de hoy. Sí. Y eso es una de las aspiraciones que tiene también el gobierno entrante. Finalmente, ¿qué pasa con las querellas por ley de seguridad del Estado? Durante la semana hubo matices. Usted dijo, vamos a retirar todas. El presidente dijo, caso a caso. ¿Cómo se zanja eso finalmente? Que creo que hay una diferencia que hay que esbozar bien. Una cosa son los indultos, que van corriendo por un camino, en este caso legislativo, y habrá que ver si es que eso implica el caso a caso, las tipificaciones de delitos, si es que hay que cambiarlas, si es que hay que hacerle modificaciones en el Senado para que esto tenga la mayoría de votos. Y una cosa distinta son las querellas por ley de seguridad del Estado. Las querellas son una atribución exclusiva del gobierno a través del Ministerio del Interior para ponerle de alguna manera presión a los tribunales al momento de establecer las garantías o la magnitud, ¿no?, de la gravedad de los delitos. Y por lo tanto, ahí hay una acción que es unilateral por parte del Ejecutivo que incide en un poder autónomo como es el poder judicial, y en eso hay un compromiso absoluto de poder retirarla. Eso está claro. Todas. Las que tengan que ver con ese periodo, sí. Perfecto, ya no va a ser caso a caso entonces, como dijo... Lo que es caso a caso tiene que ver con el indulto, no con las querellas. Pero el indulto todavía tiene un camino para ustedes viable. Hay que ver si es que se consiguen las modificaciones que hagan eco en la mayoría. Se aprobó en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, luego en la Cámara, en la sala del Senado no se logró votar completa, se mandó de nuevo un nuevo informe. Y hay que ver si es que ahí consigue las modificaciones que le den la mayoría en el Senado y de esa manera eventualmente que pueda ser aprobada en la Cámara. Por lo tanto, ahí hay que ver delito a delito cuáles son los que puedan concitar una mayoría. Camila Vallejo hablaba también esta semana de impulsar los cambios desde el gobierno y la calle. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se desgobierna? ¿Cómo se está en la calle también?
O sea, se tiene que apoyar en la sociedad civil, organizadas, por supuesto, y también las personas que están en la casa. Te decía anteriormente el caso de las 40 horas, que no va a ser solamente empujado desde el gobierno, sino que probablemente la sociedad civil, la gente que trabaja y que tiene jornadas extenuantes, van a estar haciéndose ver a través de la opinión pública, a través de las redes sociales, a través de las distintas manifestaciones que puedan haber de una voluntad de cambio. Y por lo tanto yo comparto plenamente que los cambios acá no son solamente desde el Poder Ejecutivo, sino que desde la sociedad civil activa como esperamos que esté. ¿Ya se definió una estrategia en materia de orden público frente a manifestaciones, frente a situaciones que se puedan encontrar a partir de marzo? ¿Cómo cambia la mano con el gobierno de Gabriel Boric respecto a lo que fue el gobierno de Piñera? O sea, no todavía, porque llevamos una semana desde que supimos los resultados, ni siquiera llevamos una semana, estábamos votando hace una semana, pero sin duda que hay una voluntad de hacer un cambio importante en esa materia, tanto a nivel de protocolos como también a nivel de diálogo social. Y nosotros creemos que ahí puede haber una diferencia sustantiva y significativa que no solo garantice la no repetición en materia de violación de los derechos humanos, sino que también permita canalizar las inquietudes sociales y poder darles respuesta, que es una de las cosas que muchas veces generó oídos sordos en este gobierno. ¿No temen en lo político, Giorgio, un cobro de cuentas masivo, digamos? Porque hay que recordar, el bloque Apruebo Dignidad impulsó 2 acusaciones contra el presidente Piñera, incentivó las protestas de alguna manera, las protestas del 2019. Existe la tentación, seguramente, la derecha de hacer lo mismo cuando las cosas comienzan a hacerse más difíciles. ¿Cómo ven esa posibilidad? A ver, creo que ninguna de las cosas que nosotros emprendimos como oposición fueron ideadas o solamente voluntad de la oposición. Nacían por un descontento social. Y creo que nuestra tarea es evitar que exista ese descontento social bajo el cual una eventual oposición pueda generar este tipo de presiones, a pesar de que siempre van a ser libres de poder hacerlo. Esa es la gracia de ser oposición y tener la libertad de poder emprender distintas acciones, pero nos tenemos que centrar en que aquellas cosas por las que se nos critica, abordarlas a tiempo, no entregar cancha de alguna manera tan fácil como dejarla boteando en el área chica, como se dice, para que la oposición pueda tener todos los elementos de atacar al gobierno, sino que fortalecer nuestra gestión, hablar con las distintas sensibilidades y de tal manera de ir achicando los espacios de crítica porque estamos respondiendo a tiempo. Yo creo que esa es la clave de un gobierno para que sea exitoso. No es a priori decir qué es lo que queremos o no que haga la oposición, eso es prerrogativa de la oposición. Lo nuestro es cómo detectamos a tiempo y cómo podemos abordar de fondo aquellos problemas por los que se nos critica, de tal manera de no hacer que escalen los conflictos. Y yo creo que ahí va a estar la clave. Lo último, abríamos la entrevista con el tema del viaje a Colombia, la invitación que hizo el presidente Piñera. ¿Tienen una fecha para definir si van o no van? ¿Eso se va a determinar esta semana, por ejemplo? Probablemente esta semana o la próxima, o sea, esta semana me refiero, la que empieza mañana, claro, o la siguiente, debiésemos ya tener una respuesta. Así que para la gente que está con mucha ansiedad, si es que viaja o no a Colombia, lo van a saber probablemente pronto. Porque es un rito, de alguna manera, lo hizo Michelle Bachelet cuando el presidente todavía era Ricardo Lagos, después Bachelet Piñera, Piñera Bachelet. Hay una suerte de tradición republicana. ¿Lo ven así o lo ven como algo que no es tan relevante? No sé si es que será una tradición republicana, porque las tradiciones republicanas datan de harta más data. Sí, bueno. Pero sí hay pros y contras, como lo conversamos al principio, y eso lo va a ponderar el presidente electo y lo va a responder probablemente esta semana entrante o la siguiente para despejar todo tipo de dudas, pero lo que sí es que estas semanas estamos a full, de verdad, con tanto la tarea de conformación de equipos como también, como te mencionaba antes, el qué hacer primer mes o primeros 2 meses o 3 meses de gobierno, que va a ser bien intenso. Giorgio Jackson, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ti, que estés bien. Que estés muy bien. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más Mesa Central, aquí a Tele 13, no se vayan.